Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola Sara, ¿cómo estás? Bien, profe, ahí vamos. ¿Cómo va ese pan de Ariporo? Bien, profe. Hoy, ayer hizo un calor y hoy también, pero hoy llovió. Hoy llovió como 2 horas y media por la mañana. ¿Ah, Fue sí? inesperado. Sí, llovió a cántaros y cayó gotera, pero ya sabemos dónde está al menos para repararla. Ah, bueno, pero chévere que llueva porque hace falta, ¿sí o no? Sí, profe, totalmente. Hola María José, ¿cómo estás? Hola, profe, buenas noches. Bien, sí, señor. Gracias. ¿Y tú? Bien. Oye, tú no estás en Chía, ¿sí o no? Porque ahí se ve que estás en tierra caliente. Sí, no, señor, estoy en Pereira. Se nota. Bueno, no se nota que estás en Pereira, pero que estás en un lugar donde es calientico. Sí, era por trabajo, ya hoy me devuelvo. Y está haciendo calorcito por allá, Mira que no mucho, ¿no? la verdad, en ningún momento sufrí de calor ni nada. Ve, pero es muy bonito por allá. El eje cafetero es muy lindo. Sí. A mí me gusta mucho. Hola, Augusto, buenas noches. Sebas, buenas noches. Alexander. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Esperar a que se conecten los demás y comenzamos. 2 minuticos. Yo doy Claro, sí. 5 minuticos para que puedan conectarse. ¿Listo? Son las 23:25. Ya comenzamos. ¿Listo? Muy bien, buenas noches nuevamente. Vamos a comenzar entonces con nuestra sesión de hoy. Y hoy vamos a continuar con lo que comenzamos anoche, que fue mirar el texto de Miguel Polo, el cual hace referencia a qué es ética profesional, entender qué es eso. Entonces voy a seguir con la presentación. ¿Pueden ver mi pantalla allí? Sí, señor. Ok. Y vamos acá, en este punto.
de cómo el término profesión viene de un contexto religioso, viene de profesar, aquí dice viene, pero es viene, eh, así como uno profesa una fe, ahora se profesa una actividad. En ese sentido, ser profesional, dice Miguel en su artículo, tiene que ver con consagrarse o comprometerse con una actividad, pero no solamente con una actividad, sino con las características propias de esta, ¿sí? Con sus principios. Pregunta él, ¿qué es una profesión? Y más que buscar una definición, es importante preguntarnos, hacernos la pregunta por el sentido de esta profesión. Sí, y eso me parece muy bonito pensarlo. ¿Qué es ser teólogo? ¿Qué significa hacer teología? ¿Qué implica hacer teología? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es relevante? Cuando uno pregunta eso, empieza precisamente a darse cuenta de eh, los fines que tiene la profesión en sí, los, los, la finalidad en sí misma que tiene la profesión. Adela Cortina afirma que la finalidad de la profesión no se limita a la fuente de ingresos, sino que ella en sí misma tiene su finalidad. Entonces, ¿cuál es el fin de ser médico? Entonces, curar, dar salud, ¿cierto? ¿Cuál es el fin del docente? Enseñar, ¿sí? Eh, y eso da sentido. Ahí, cuando uno comprende la finalidad de la profesión, de lo que hace, cuando uno comprende el fin y la finalidad, más allá de una cuestión económica, entonces recobra sentido eso, ¿sí? Y al cobrar sentido, surge interés también en el quehacer. Por eso es tan importante pensar uno a qué se va a dedicar en la vida, ¿no? Cuando alguien quiere ser médico, por ejemplo, y uno mira que nomás estudiando, eso les toca estudiar hartísimo, trasnochar, fines de semana, prácticas, es, es pensar eso, ¿no? Es eh, lo que hay que sacrificar también por eso, en el buen sentido, lo que hay que dejar de hacer por eso. No sé, y recuerden lo que hemos mencionado, lo que yo les he hecho desde la primera sesión, entendamos profesión en términos amplios. Entonces, por ejemplo, si, qué sé yo, usted quiere ser un deportista de alto rendimiento profesional, lo mismo, lo mismo. Entonces, eso quiere decir que si usted tiene que entrenar 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, tiene que hacerlo. Y si tiene que ir a practicar el fin de semana, hay que hacerlo. Uy, pero el fin de semana hay un asado con mi familia, pero el fin de semana nos vamos de paseo, pero el fin de semana aquello, lo otro. Entonces, ahí es donde, cuando cobra sentido lo que uno va a hacer y a uno le mueve y le apasiona, entonces esas otras cosas pasan a un segundo plano también, ¿no? Pasan a un segundo plano. Y en ese sentido, la profesión genera identidad y pertenencia. Entonces ahí muchas veces las personas cuando se presentan dicen, mi nombre es Santiago Espitia y soy ingeniero. Mi nombre es María José y soy abogada. Relacionan su profesión con quienes son. Eso es interesante, es muy interesante. Mm, Llegar a eso es algo bien interesante porque precisamente ya dice mucho del vínculo que hay entre uno y lo que uno hace. En la página 72 dice el autor que los límites entre profesiones y oficios se han difuminado, por eso él trata de hacer una diferenciación ahí clásica entre oficios y profesiones. En esa
diferenciación que él hace, si ustedes recuerdan, él va a hablar de oficios como cosas que se hacen, digamos que actividades que se realizan cotidianamente, pero profesión se diferencia en términos de la entrega, lo que uno vincula en eso, que es más que una cuestión técnica. Sí, sí me hago entender que más que una cuestión operativa, con lo cual no quiero decir y no quiere decir que lo operativo esté mal, no, 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 pero la diferencia radica precisamente en que una profesión es aquello, como decíamos aquí en el cuarto punto, es una actividad a la cual nos consagramos y nos comprometemos. ¿Mm? Entonces la profesión no es una simple actividad de ocupación, como estábamos diciendo, sino que sirve a un fin noble. Y el fin, como ustedes bien lo dijeron también ayer, es servir a los demás. Curar, enseñar, informar, divertir. Hay gente que, por ejemplo, y uno lo ve más en este tiempo, se profesionaliza en, en hacer un stand-up comedy, por ejemplo. Y se vuelven grandes comunicadores. Y, y su arte tiene que ver precisamente con eso, con hacer divertir a otros y reír a otros, cosa que no es fácil. Entonces, es algo bonito porque se entiende que mi profesión está para el servicio de, como mencionaba ayer Sebastián, no es solamente una cuestión que me beneficia a mí a nivel personal, individual, que sí, sino que también cómo con esto yo sirvo a la sociedad. Soy teólogo, ¿cómo esto le sirve a la sociedad? Soy administrador de empresas, ¿cómo esto le sirve a la sociedad? Soy futbolista profesional, ¿cómo esto le sirve a la sociedad? Soy cantante, soy músico, ¿cómo con esto le sirvo a la sociedad? Soy chef, ¿cómo con esto le sirvo a la sociedad? Y ahí me parece que hay una cosa bonita, me parece a mí que uno puede relacionar eso o podría relacionar eso un poquito en términos de lo que Dios nos da, es decir, esos dones, las dádivas, las gracias. Gracias, ustedes saben que don en griego es charis, ¿no? Charis se traduce como don, de ahí viene gracia, de ahí viene carisma, de ahí viene don, de ahí viene regalo, charis, ¿no? Entonces, esa gracia, ese don de Dios, eso que nos da, eso que nos permite también hacer, en aquello que nos permite formarnos, capacitarnos, desarrollarnos, profesionalizarnos, eso, ¿cómo lo pongo al servicio de otros? Así entonces, una ética profesional requiere reconocer el bien interno que busca realizar determinada profesión. Pensemos esto aplicándolo al ejercicio pastoral, al ejercicio de nuestro quehacer teológico. Reconocer el bien interno que busca que busca realizar determinada profesión. Es decir, ya lo hemos mencionado, cada profesión tiene un bien interno. Digamos que hay dos direcciones de la profesión, una un bien interno y otra un bien externo. El bien externo es el servicio hacia los demás. El bien interno de la profesión es aquello precisamente que me lleva a mí a sentirme realizado en eso, ¿sí? Y verla como una vocación. Por tanto, la profesión debe ser vista como actividad con finalidad. ¿Recuerdan lo que dice Miguel Polo sobre praxis y poiesis? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien la tiene por ahí presente? ¿La recuerdan? ¿Sí leyeron esas dos palabritas? Él habla de praxis y habla de poiesis. ¿Recuerdan en qué consiste la diferencia? A ver si alguno la recuerda. Pues si pueden mirar ahí un momentín y alguien atreverse a explicarla.
Está en la página 72. ¿Alguien se atreve? Estamos iniciando Windows, profe. Muy bien, la praxis entonces hace referencia a ver la profesión como un medio para lograr un fin, ¿sí? Y la poiesis hace referencia a ver la profesión como un fin en sí mismo. Y esos dos componentes hacen parte de la profesión y eso es bonito que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Es decir, las profesiones son un medio para otros, para la sociedad, para la iglesia, para la comunidad, en fin, no sé. Entonces, su profesión es para servir a otros, pero su profesión como tal, su actividad como tal, tiene una finalidad en sí misma y eso es importante también descubrirlo. ¿Mm? Eso también es importante descubrirlo, conocerlo y reconocerlo también. Las virtudes, en griego aretai, aretai lo traducen algunos como excelencias. Con ustedes en algún momento vamos a hablar, creo, de la ética de las virtudes. Las excelencias, las aretai, las virtudes. Dice Miguel Polo que las excelencias, las aretai profesionales, son la parte central de las éticas profesionales, porque ellas son las formas como se realizan los fines de las actividades profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, que un profesional debe desarrollar ciertas excelencias, ciertas virtudes, ¿sí? Y esas virtudes van a ayudarle a que lo que él haga, lo que el profesional haga, realice, sea muy bueno. ¿Mm? De ahí entonces la necesidad de conocer, más que conocer, yo diría desarrollar esas excelencias. Las virtudes, repito, vamos a tener una sesión donde hablamos de eso, pero las virtudes no son cuestiones innatas, sino que son unas cualidades que se deben desarrollar. ¿Listo? Son unas cualidades que deben desarrollarse y para desarrollarlas hay que realizar ciertos procesos. Las virtudes no se agotan a nivel del individuo de quien las posee y las desarrolla, sino que además de ser personales son interpersonales. Y al igual que la ética, además de ser subjetiva, es decir, porque tiene que ver con el sujeto que realiza la acción, son intersubjetivas, es decir, tienen que ver con otros. Las virtudes tienen que ver con nosotros a nivel individual, personal, pero también tienen que ver con otros. Es decir, las tenemos para servir a otros. La profesión, por tanto, es una actividad comunitaria. No soy profesional solo. Hay otros colegas con quienes debo aprender a ser profesional, con quienes debo comportarme de una manera profesional. En el gremio de la salud eso se ve mucho. Por más que usted vaya al médico, al especialista, al odontólogo, al qué sé yo, el ortodoncista, usted le hable mal a ese médico del otro y usted le diga, no, es que mire, estuve donde tal y me hizo un tratamiento así, una porquería, ta, ta, ta. En esos gremios se respetan mucho y se cuidan mucho, porque eso lo aprenden mucho en su misma profesión. Cuidarse entre ellos es algo sagrado en el gremio de la salud. Por tanto, la profesión como una actividad comunitaria tiene que ver con los otros colegas
porque yo voy a terminar haciendo parte de esa comunidad. Entonces hago parte de un grupo de médicos, docentes, ¿cierto? Cocineros, músicos, pero muchas veces en ciertos gremios se dan más palo, perdón la expresión, entre los mismos del gremio. ¿Sí me hago entender? Y se hablan mal del otro. No, no recomiende a este, mire, ese músico llega tarde siempre, no, es que no sé qué tal este, no cuente con no sé quién o tal. Y eso precisamente pues tiene que ver con que no se ha desarrollado un sentido de entender la profesión en términos comunitarios y que esa profesión existe para servir a una comunidad más amplia. Y esto finalmente, la eticidad, es decir, el factor del ethos está conformada por la familia, por la sociedad civil y por el Estado. Finalmente, dice Miguel en su texto que con la profesión o con las profesiones hay implicaciones en términos sociales, económicos y también en términos personales. Es decir, usted se forma como profesional para desarrollarse como individuo, como persona, ojalá hacerlo en términos vocacionales, es lo ideal, pero recuerde que allí hay una cuestión no solo económica que sí, sino también en términos sociales. Y es bonito también pensar lo económico, no solo en lo que usted gana y recibe, sino el desarrollo que usted genera desde su profesión para la sociedad. Muy bien, vamos a dejar ahí. Preguntas, comentarios, aportes, nos quedan 7 minuticos. ¿Qué tal este primer tema? ¿Cómo les pareció? Súper chévere, profe, y muy interesante. Me retoma un poco lo que dijiste ahora, que en algunos gremios se ven como la tiranía entre los unos y otros, y pienso que quizá uno de ellos puede ser los abogados. Yo no sé ellos porque son como súper reñidos y digamos como que lo que tú decías, como que no vaya con ellos porque son súper malos o como que se nota esa rivalidad entre ellos marcada. Sí, hay gremios que son muy, de hecho la mayoría, por eso yo mencionaba ahora la diferencia, pero la mayoría se da mucho palo entre los periodistas, entre, entre los abogados, entre los músicos, entre pastores a veces. Y otra vez, hace falta una ética del colegaje pastoral también, ¿sí? Con lo cual no estamos diciendo que entonces no hay que reconocer las faltas o estas cosas, no, claro, sí, pero yo sí creo que nos hace mucha falta aprender a ser más profesionales también en el quehacer pastoral, en la labor pastoral, porque también venimos de tradiciones que han sido muy caseras, por decirlo así, y no ha sido con mala intención, pero la mayoría por lo menos yo pienso en mis pastores, yo nací en un hogar cristiano, entonces, y tengo 43 años, entonces toda mi vida yo he estado rodeado de iglesia y toda esta cuestión, pero pues mis pastores no pasaron por un seminario, por una universidad, por estas cosas. Y ellos con lo que aprendieron lo hicieron muy bien, creo yo. Pero también eso llevó a que en términos de ser profesionales, también eso se evidenció en muchas praxis, ¿no? A lo largo de... Hoy estamos en otro momento de la historia, en otro momento histórico donde hay que hacer esos ajustes, ¿no? Josué y Nubia, puntual, sintetizadito. Josué. Profe, pues solamente como un punto, eh, creo que, o sea, las normas morales en sí entraría, como bien lo menciona el autor, ¿no? Muchas veces los profesionales, hay personas que, o sea, no, sin ética, entonces por eso es que, o sea, no logran como ayudar a las personas. Por ejemplo, un psicólogo, si no tiene normas o si no tiene si no tiene ética, pues de nada serviría. O sea, llega el cliente
y lo que va a hacer es afectar más de lo que está herido, ¿no? Así por decirlo. No está buscando el bien, como retomando lo que se ha mencionado en estos últimos minutos, se podría decir. Creo que eso es lo que, o sea, se trata, buscar el bien de los demás, más no el bien de uno mismo, ¿no? Claro, claro, y sirve a una finalidad la profesión. Muy bien, gracias, Josué. Nubia. Yo iba a hablar igual de la eticidad, que dice Hegel que está formada por la sociedad. Yo creo que se inicia en el hogar, que es donde también aprendemos muchas bases morales, y a medida que nos vamos desarrollando, la sociedad en la que nos movemos se va afianzando lo que queremos ser en nuestra moral. Así es. La eticidad es una construcción social que comienza por la sociedad más básica a la cual pertenecemos, que es la familia. Y luego sigue construyéndose a nivel de otras sociedades, de otras comunidades más amplias. En ese sentido, una comunidad de fe, una iglesia, por ejemplo, llega a ser también una comunidad donde se construye éticamente. Es importante tenerlo presente. Y bonito entonces pensar el ejercicio de la profesión en esos contextos también, porque existe para esos contextos, para el servicio de la comunidad. Muy bien, muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? Nos quedan 2 minuticos. Muy bien. Antes de irnos, voy a poner otra lectura en el Cloud Campus sobre el siguiente tema que tenemos en nuestro programa. Y déjenme un momentico, aquí yo reviso una cosita del programa. Profe, las clases del día de hoy son hasta las 7:05, todas las semanas. Ah, bueno, bueno. Ah, bueno, yo porque tenía en mente que era hasta las 6:50. Ah, no, es hasta las 7:50, es que la otra, ¿cierto? Ah, bien, tenemos tiempo, entonces gracias, Sara. Mire, yo afanándolos. Ya. El siguiente tema que vamos a abordar nosotros tiene que ver con... Este primer tema ha sido el de... Nos acercamos a unos conceptos básicos, el concepto de llamamiento, el concepto de vocación, el concepto de profesión. Y nos hemos acercado a más que una definición, una descripción de qué es ética profesional. Yo espero que con esa lectura, con lo que hemos dialogado aquí, podamos tener una idea o unas ideas, unos conceptos también clave relacionados con ética profesional. Bueno, ahora a lo que pasamos es hablar de cómo podemos entender el ser profesionales desde lo que podemos llamar una cosmovisión cristiana. ¿Mm? Ese tema me parece a mí bonito tratarlo en este espacio, porque pues yo creo que aquí la mayoría son cristianos, ¿cierto? Todos, pues, ¿cierto? De pronto suena muy obvio la pregunta, pero pues no está de más preguntar, de pronto alguien. Pero entonces en un espacio así me parece bonito hablar de esto y hacer esa relación entre el ser profesional y el ser cristiano. Entonces vamos a tener una lectura
Yo creo que esa lectura no la hemos hecho con ustedes, pero aquí como tengo estudiantes de varios semestres, porque aquí tengo estudiantes de cuarto, quinto y sexto, ¿cierto? Si no estoy mal. Cuarto, quinto y sexto. Con ustedes en algún momento leímos un texto que se llama Fe, que el documento se titula Hacia una fe cristiana integral. Que lo recuerden, hay algunos. Es un texto que habla precisamente de cosmovisión cristiana. No, profe. ¿Mm? Los No, no, demás. señor. Ah, bueno, bueno. Ese texto es de un libro. El libro se llama, ay, es que no lo tengo aquí a la mano. El libro se llama, el libro se llama ya Fe y Posmodernidad. Fe y Posmodernidad. Y el subtítulo es algo así como que una fe cristiana para un mundo fragmentado, algo así. ¿De qué se trata el libro? El libro hace referencia a hace un abordaje a un abordaje teológico, un poquito filosófico también, en el que se trata de comprender la sociedad y, y cómo toda sociedad está marcada por una cosmovisión o por unas cosmovisiones, si se quiere en plural. Y en ese marco, entonces el libro habla de cómo este tiempo, caracterizado, categorizado también por algunos como posmodernidad, hace énfasis en que vivimos en una sociedad fragmentada, el mundo del fragmento, en términos de que las miradas holísticas, las miradas abarcantes, las miradas más totalizantes que se aprendieron, por ejemplo, en la modernidad, ahora han pasado a un segundo plano. De ahí entonces que todo se relativice de una manera muy fácil. De ahí que se relativice muchas cosas. Entonces el texto hace una invitación, el libro hace una invitación a pensar la fe cristiana dentro de esta sociedad en la cual estamos. Y en ese sentido, entonces vamos a leer, a mí me gusta que leamos el capítulo 1. El capítulo 1 se titula Hacia una fe cristiana integral. Entonces vamos a leer ese capítulo y con base en ese capítulo desarrollamos las sesiones de la próxima semana, tanto la sesión del miércoles como la sesión del jueves. Pero es necesario que traigan leído el capítulo. ¿Listo? Porque vamos a hacer una actividad. Es más, espérenme, yo aprovecho y de una vez les pongo la lectura en el Cloud Campus. ¿Les parece? Denme un momentico y de una vez la busco aquí y se la subo de una. Si alguien quiere decir algo, puede decirlo en este momento. Obvio que tenga que ver con la clase. Entonces, si quieren comentar algo mientras yo busco la lectura y se las pongo de una vez en el Cloud Campus, denme un momentito. Henry, me alegra verlo. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches.
Ya la encontré. Procedo entonces a subírsela. Bueno, en un momentico de una vez se la subo aquí en el Cloud Campus. Y ustedes verifican que la hayan encontrado. Listo, pueden hacerme el favor de mirar si está. Sí, profe, a mí ya me aparece. Y si adjunté la lectura, que a veces se me pasa y no adjunto la lectura. ¿Sí quedó? Sí. Sí, profe, ya está descargando. Ok, hacia una fe cristiana integral se llama. Entonces, por favor, léanla para, como les puse allí, para el próximo miércoles. El miércoles 16, ¿sí? Sí, es 16. Traigan la leída. Si pueden leerla un par de veces, háganle. Es una lectura chévere. Yo sé que les va a gustar. Si pueden leerla un par de veces, léanla. Y tratemos de hacer esa relación entre pues el tema que nos ocupa, que es ética profesional, pero también la ética profesional o el ser profesional desde una mirada o desde una cosmovisión cristiana. Eso a mí me parece que es muy bonito y muy importante. Yo creo que desde nuestra óptica, desde donde nosotros nos paramos, desde donde estamos, yo creo que la sociedad necesita buenos profesionales, claro que sí, profesionales que tengan ética. Pero qué bueno que la sociedad tenga profesionales cristianos con ética, que de hecho el adjetivo ética sobraría, ¿no? Al decir profesional cristiano. Se esperaría que fuéramos buenos profesionales. Yo miro y yo sé que varios de ustedes ya ejercen una profesión, algunos ya tienen un título profesional y todos en alguna forma nos desenvolvemos, nos movemos en distintas áreas. Es decir, lo que nosotros estamos aprendiendo en este curso y vamos a aprender no es algo para poner en práctica cuando terminemos, sino que ojalá que ya vayamos aplicándolo, pensándolo. Ustedes que tienen empresas, ustedes que tienen negocios, ustedes que sirven en iglesias, que administran en iglesias, en fin. Ya yo creo que aquí podemos ir teniendo unos principios
que es importante ponerlos en práctica. Bueno, muy bien. Ahí quedó la lectura. Entonces, Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles. Bueno. Gracias, Bueno, profesor. profe, Profe, gracias, muchas profe. Feliz gracias. noche, profe. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche, que estén bien.